Amados, toda la gloria se la entregamos al Señor, al Dios Todopoderoso. Tengo algo que compartirle al amado pueblo que está atento, oyendo los mensajes por la gracia del Todopoderoso, porque es su gracia, los mensajes que Él me da para bendecir mi vida y la vida de todos aquellos que reciben con humildad esa palabra revelada, esa palabra profética, esa palabra de bendición. Quiero, antes de empezar la palabra, decirle que tuve un sueño donde interpreto propósitos diabólicos en ese sueño, ataques del infierno en contra de mi vida y mi casa. Pero levantándome en horas tempranas de la mañana, el Espíritu de Dios estuvo en mí y es el Espíritu Santo, ese poder, esa gracia, esa persona, ese guerrero de guerreros, como dice Zacarías 4:6, que no es con espada ni ejército, sino con su Espíritu. Es el Espíritu de Dios que nos embiste, nos empodera y nos lleva a romper, a destruir, a deshacer esos planes, esos propósitos, esas estrategias, esas obras que el infierno quiere traer en contra nuestra. Y sé que hay victoria. Les digo esto porque quiero hablarle un tema que estaba compartiendo con mi hija mientras estábamos en el camino haciendo una tarea. Y sé que por la gracia de Dios hay un rema poderoso aquí a favor de la iglesia. Y quiero hablarle de los pensamientos de Dios. Escuche este tema tan poderoso. Los pensamientos de Dios. ¿Cuáles serán los pensamientos de Dios? Dice la Escritura en Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo creo que cada uno de nosotros esperamos lo mejor de lo mejor en la vida y de parte del Señor. Pero sabe que hay pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios. Sabe que hay gente perversa que maquina el mal. Gente que está operando continuamente aliada a las tinieblas en contra del pueblo del Señor. Y necesitamos perseverar, escuche amado, perseverar en los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son sus mandamientos, son sus preceptos, son sus estatutos, es su palabra. Este mensaje es muy fuerte, porque si vamos a la raíz de donde se levanta el propósito real en nuestras vidas, esa raíz que no se ve, allí oculta, son los mismos pensamientos nuestros. Ahora, ¿cómo andamos y cómo caminamos en los pensamientos de Dios que tienen que ver con paz y que tienen que ver con bendición? Isaías 26:3, mire lo que dice, tú guardarás en completa paz. Oh, esto es muy fuerte, esta palabra, muy poderosa. Tú guardarás en completa paz. ¿Sabe a quién? Dice, aquellos que en ti perseveran, porque en ti ha confiado, que sus pensamientos en ti perseveran. ¿Cómo perseveramos en los pensamientos de Dios? Dice, porque en ti han confiado. Continuamente por el sistema en que vivimos estamos siendo bombardeados por pensamientos antirreinos, por pensamientos que si los dejamos llegar y asentarse en nuestra mente van a crear conductas, van a crear palabras y decisiones que aún van a operar en contra nuestra. ¿Sabe? La Biblia dice de los pensamientos que cuando nosotros hablamos lo que pensamos. Por eso la Biblia también dice que según los pensamientos del hombre, así es él. Y hablando de lo que nosotros estamos continuamente confesando, la Biblia dice que aún muchos se enlazan con los dichos de su boca. Pero ¿dónde está la raíz? La raíz está en lo que pensamos. Los pensamientos, dice Proverbios 12:5, los pensamientos, escuche, los pensamientos de los justos
son rectitud, mas los consejos de los impíos, lo que sale de su boca es engaño. Poderoso esto. Satanás siempre tratará de influenciar nuestros pensamientos, para cambiar nuestra visión, escuche, y asimismo que salgamos de la dimensión en la que hemos estado caminando, si hemos venido andando por una palabra, por fe, por lo que dice la Escritura de nosotros. Ahora, referente a los pensamientos, ¿qué dice Filipenses capítulo 4, verso 8? Esto es lo que dice la palabra. Una cosa es lo que usted piensa, lo que yo pienso, lo que nosotros queremos pensar, lo que nos dice el sistema, lo que oímos continuamente, diariamente en nuestra vida. Otra cosa es lo que la Escritura nos llama a hacer o alinearnos a esta tarea. Dice la palabra, por lo demás, escuche, hermanos, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, vaya mirando, verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Lo que tiene que ver con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra. Juan capítulo 1, verso 1 dice que en el principio era el verbo era con Dios, la palabra, y el verbo era Dios. Ahí está. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué tenemos que pensar? En todo lo bueno, verdadero, justo, puro, amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Eso es lo que debe estar continuamente manifestándose en nuestros pensamientos. O sea que todo lo malo, todo lo que no tiene que ver con lo bueno, está fuera del orden de los pensamientos que Dios quiere que tengamos. Es la manera como nos unimos a los pensamientos de Dios. Recuerde que el tema es los pensamientos de Dios, y que en Jeremías podemos ver que los pensamientos de Dios, los que Él tiene acerca de nosotros, es para paz y no para mal, para darnos un fin, el que esperamos. Yo creo que nadie espera estar enfermo, nadie espera estar arruinado, nadie espera estar en crisis, nadie espera tener un hogar en caos, hijos rebeldes, hijos en droga, bueno, toda esta situación que se ve en la tierra. Ahora, los pensamientos de Dios siempre están puestos para bendición del ser humano. Y necesitamos entender que los pensamientos de Dios son lo que Él ha dicho, lo que Él ha establecido, y aún lo que Él ha puesto como mandamiento para nosotros. Si nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 5, esto para dejar fundamento, capítulo 6, capítulo 7, vamos a encontrar el fundamento de los pensamientos en Dios. Por lo menos dice la Biblia, no paguéis mal por mal, antes el que te obligue a ir una milla, ve dos, el que te pida, dale, el que quiere quitarte la capa, dale la túnica. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo que no resistáis al que es malo, bendecid al que os maldice, orad porque el que os ultraja. Dice la palabra que si no hacemos esto, si hacemos lo que todos hacen, que aman al que los ama, ¿qué demás hacemos? Pero el pensamiento de Dios tiene que ver con la cultura del reino, escuche, con la justicia del reino, tiene que ver con la verdad del reino. Así que si nuestros pensamientos se ajustan a los pensamientos de Dios, quiere decir que no estamos andando en nuestra justicia, sino en su justicia. La palabra dice que busquemos el reino, Mateo 6:33, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Sabe que muchas veces estamos en nuestra mente pensando solo en lo que el Señor hace o da, mas no en lo que Él es. Por eso dice que el reino de Dios y su justicia y las demás cosas. Las demás cosas es todo lo que necesitamos. Para Dios eso es añadidura. Pero lo importante para el Señor es su justicia, su amor. Esto es poderoso, lo que estamos hoy hablando sobre los pensamientos de Dios. Qué importante, porque ahí radica todo.
La persona de fe solo necesita escuchar a alguien hablar para saber lo que está en el corazón. La Biblia dice que la abundancia del corazón habla a la boca. Si usted quiere saber qué hay en su corazón, grábese cuando esté hablando con alguna persona y después analice lo que habla y va a saber lo que está en su corazón, o sea, lo que está en su mente. Pero el Señor hoy quiere restituir nuestro pensamiento, quiere que cambiemos nuestras acciones, quiere que velemos por su verdad, quiere que caminemos en su verdad, quiere que confesemos su verdad. Yo les decía que me levanté con un sueño que fue una advertencia y a la vez una alerta de lo que maquinan las tinieblas. Pero el Espíritu vino sobre mí y tomó en esa autoridad esas lenguas de guerra y empezaron los decretos, la palabra, a confesar no lo que vi en sueños, no lo que el enemigo quiere hacer, sino lo que el cielo ha dicho de mí, lo que he estado escuchando a través de los profetas, a través del Espíritu Santo, a través de lo que el Señor me ha mostrado en su palabra, a través de lo que Dios ha dicho personalmente en mi vida. Entonces empecé un tiempo a contrarrestar ese proyecto, ese plan, esa sentencia, esa obra del mal, y a creer por los pensamientos de Dios, por lo que la boca de Dios ha hablado a través aún de aquellos que han profetizado sobre mi vida. Quiero llevarlo a un pasaje para mostrarle que esta tarea de cambiarle los pensamientos al hombre, el diablo siempre lo ha hecho. Génesis capítulo 3, verso 1. Dice la palabra: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Mire lo que habla Satanás, en este caso, digamos, ahí camuflado en esta serpiente, en esa figura de ese animal. Con que Dios os ha dicho, escuche esto, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire cómo empieza Satanás a trabajar en la mente de Eva. Y Eva empieza a tener un diálogo con la serpiente. Y Eva le dice, no, podemos comer de todos los árboles, menos del que está ahí, del árbol. Porque ese árbol, el día que lo comamos, moriremos. Mire, tremendo. Y entonces Satanás dice, no morirán, sino que serán iguales a Dios. Y Satanás empieza a influenciar los pensamientos de Eva. Con que Dios os ha dicho. Esta misma forma, estrategia, manera, es la que usa el enemigo y está usando el enemigo con muchos hijos de Dios. Con que Dios te habló que ibas a ser próspero. Con que Dios te dijo que tu hijo te predicaría. Con que Dios te dijo que tu familia sería salva. Con que Dios te dijo, creando una atmósfera de incredulidad, creando una atmósfera de rechazo a la palabra. Pero ¿sabe qué es lo que persigue el enemigo? El enemigo persigue cambiar la visión de lo que Dios te dijo. Porque lo que tú crees, lo que tú piensas, es lo que tú ves. Si analizamos los pensamientos nuestros, conforme nuestros pensamientos nos estamos viendo, algunos ya se están viendo fuera de la tierra porque piensan y creen que van a morir pronto, otros se están viendo en prosperidad porque tienen una mentalidad de fe y creen que las cosas están cambiando, otros se están viendo con problemas que nunca habían tenido porque están escuchando voces, están viendo situaciones. Todo lo que la mente piensa se convierte en una visión. Y se lo voy a mostrar por la palabra. Entonces Satanás cambia los pensamientos de Eva. Ahora escuche lo que le voy a decir. Todo pensamiento, atento a esto, nos va a mantener en una visión. Y nos hará comer del árbol que vemos. Esto es tremendo. Todo pensamiento nos mantendrá en una visión. ¿Cuál es tu pensamiento? Será tu visión. Y allá vas. Para ese camino vas. Vas a llegar a ese destino, sea bueno o sea malo. Porque todo pensamiento nos mantendrá en una visión. Y nos hará comer del árbol que vemos. Terminaremos comiendo del árbol, sea para muerte o sea para vida, por causa de nuestro pensamiento. Qué poderoso es el pensamiento, porque es el centro, ahí donde está todo, en el corazón. Y vamos a Génesis capítulo 3, verso 6, para confirmar lo que acabo de decir. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. Tuvo una visión diferente a la que había tenido primero, porque ella veía ese árbol y sabía que estaba la muerte ahí, que había un juicio en ese árbol, que Dios les había advertido que no debían
tomar de ese árbol y comer de lo que estaba en ese árbol. Pero cuando Satanás logra cambiar el pensamiento, cambia la visión y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno, vio. Yo me atrevo a creer que confesó con su boca, porque todo lo que pensamos y vemos terminamos hablando de ello. Y vio a la mujer que el árbol era bueno. ¿Sabe? Una persona que está viendo prosperidad, usted lo va a escuchar hablar de prosperidad, aunque tenga una crisis terrible en ese momento. Porque eso es lo que ve. Él no está viendo el momento de su crisis, él está viendo para dónde va. Pero también toda persona que ve su problema estará hablando de su problema. Toda persona que cree que esa enfermedad es crítica y no hay solución, estará hablando de ese problema. Pero aunque esté la enfermedad, aunque esté la crisis, la persona que tiene una mentalidad de fe, de reino, estará hablando cambio, estará hablando milagros, estará hablando en contra aún de los dictámenes médicos y de las situaciones que esté viviendo. Aquí es poderoso entender este mensaje. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Si nos aliamos a los pensamientos de Dios, tendremos la visión que Dios tiene de nosotros y para con nosotros. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Mire cómo Satanás cambió toda la perspectiva de lo que realmente era ese árbol. Trajo un espejismo, una mentira, un engaño, y eso operó para muerte. Dice, y era árbol codiciable, lo vio codiciable, entró la codicia, porque la codicia entra con los pensamientos fuera del orden del espíritu. Y era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual así comió como ella. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estamos pensando? ¿Estamos guardando los pensamientos de Dios, que son su palabra, o lo profético que Él nos ha dado? ¿Sobre qué está fundamentado tus pensamientos? ¿En qué estás caminando? ¿Sabe que el Salmo 1 habla de la prosperidad del hijo y de la hija de Dios, que está sembrado a corrientes de agua viva? Ese árbol que está sembrado a corrientes de agua viva no puede ser un árbol de un impío, de un pecador, porque esas aguas vivas son el río de Dios, es el Espíritu Santo, y solo los hijos que han recibido a Cristo tienen el Espíritu. ¿Y sabe qué dicen? Todo lo que hace prospera. Pero ¿dónde está el corazón de este mensaje del Salmo 1? En el verso 2 dice, y en su ley medita. ¿Qué es meditar? Tener pensamientos ahí, de día y de noche. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Josué antes de entrar a la tierra prometida? Le dijo, que no se aparte este libro de la ley, sino de día y de noche medita en él. Pon los dichos de la boca de Dios en tu boca, y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabe qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Por qué murió en un desierto? Porque 10 espías vieron, porque eso fue lo que pensaron, vieron lo que no tenían que ver. Ellos tuvieron una visión cuando vieron los gigantes, y ellos se vieron a sí mismos como langostas, como nada, y a los gigantes inmensos en poder, en autoridad. Y ese fue el mensaje que llevaron al pueblo de Israel. Lo desanimaron, lo entraron en murmuración. Solo Josué y Caleb pudieron en su mente ver lo que era real en el espíritu. Porque una cosa es la realidad, escuche. Josué y Caleb dijeron, nosotros los comeremos como pan, porque la fuerza de ellos se ha ido y la fuerza de Dios está con nosotros. Y eso era cierto, porque esos gigantes que estaban en Canaán ya habían oído de las proezas que Dios estaba haciendo a través de Israel y cómo Dios había ejecutado juicio contra Faraón y su ejército. Mire, hermano, que en el mundo espiritual hay una verdad. Ahora, muchos quieren vivir bajo una realidad. Escuche, tu realidad hoy puede ser la crisis, tu realidad hoy puede ser la enfermedad, tu realidad hoy puede ser la persecución, la desaprobación del hombre, cualquier clase de problemas y circunstancias, el dictamen médico, tu realidad. Pero yo no te estoy hablando de la realidad. Hoy quiero llevarte a un nivel más alto, que es la verdad. ¿Quién es esa verdad? Cristo. Parece una mentira cuando alguien dice estoy sano por las llagas de Jesús y está enfermo físicamente, o dice estoy libre aunque esté preso, o dice estoy próspero aunque en ese momento tenga deudas. Pero es que la verdad es una semilla que se siembra, y si se riega y se mantiene da fruto, y terminamos viendo lo que declaramos. Pero todo lo que declaramos y todo lo que vemos viene de un pensamiento. Dios no ha pensado nada malo para sus hijos.
Desde que Dios creó al hombre pensó en la sobreabundancia. Por eso creó todo lo que creó y luego puso al hombre en el Edén para que disfrutara de la abundancia. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Y algunos dirán, pero es que estamos en tiempos de crisis y de juicio para el perverso, para el mundo, para el pecador. Pero la Biblia dice que al justo le irá bien. La Biblia dice que cuando en la tierra hay hambre, esto es lo que debemos confesar, el pueblo de Dios recibirá abundancia. Ahora, ¿en qué abundancia andamos según nuestra justicia? ¿En qué abundancia andaremos según nuestra fe? ¿En qué abundancia caminaremos según la visión que estemos viendo? El enemigo está arreciando como nunca en contra de la fe de la iglesia. Por eso Jesucristo dijo, ¿será que cuando vuelva a la tierra hallará fe? Porque la fe de muchos se está yendo, porque el enemigo está arreciando en contra, escuche, de los planes del cielo. Pero si te mantienes y nos mantenemos en los dichos de la boca de Dios, en los propósitos de Dios, aunque venga la situación mala, no puede resistir la verdad de Dios, porque la verdad de Dios está por encima, escuche, de la realidad de este mundo, del sistema de este mundo. El sistema de este mundo te califica, el sistema de este mundo te impone cargas, el sistema de este mundo te dice hasta dónde puedes llegar, pero la verdad de Dios es eterna y ella, escuche, te califica por la justicia, te califica por tu fe, por los dichos de tu boca. ¿Cuál es el problema de muchos de nosotros? Que estamos viendo porque estamos viendo mal, porque estamos pensando mal y por ende estamos hablando mal. Y nosotros tenemos un poder, que es el poder de manifestar la creación de Dios. Dios sigue creando a través de su Espíritu. Por eso hoy te digo que si necesitas un milagro tienes que creerlo y recibirlo. Yo declaro que hoy descienden del cielo órganos nuevos, corazones, riñones, pulmones, hígado, huesos, tejidos, tendones, sangre nueva. Dictámenes del cielo que te dicen que estás sano, desde la cabeza hasta los pies. Yo creo en provisiones sobrenaturales donde se activan los ángeles para traer provisiones del cielo. Yo le decía, hablando de este tema a mi hija, una cosa es pensar como el sistema nos dice que debemos pensar. Una cosa es pensar como el gobierno dice que debemos pensar según las crisis que vemos. Otra cosa es pensar conforme el reino. Ahora, yo soy colombiano y le estoy hablando a las naciones, y como colombiano tengo una ciudadanía colombiana, una cédula que me identifica como colombiano. Pero dice la Biblia que también soy un ciudadano del reino y que tengo, escuche amado, ciudadanía celestial. Y como ciudadanía celestial pertenezco a un reino donde me debo a Él, donde debo andar en esa ley del reino. Pero esa legalidad que me da cuando ando en la ley del reino, en su justicia, en su amor, en su gracia, me da el poder, escuche, para recibir del reino, no el sistema. Y en el reino nunca hay crisis, en el reino nunca hay enfermedad, y en el reino nunca hay escasez. Ahora, entonces, ¿por qué tenemos que pasar por procesos? Porque los procesos vienen para purificarnos, no para destruirnos. Los procesos vienen para hacernos elevar en fe, no para rendirnos a ellos. Los procesos vienen para que maduremos en el Espíritu. Los procesos para que vienen para que glorifiquemos a Dios en medio de la crisis. Los procesos vienen para que seamos los hijos que Dios quiere que seamos y tengamos voz de Dios. Pero muchos en los procesos se rinden. Entonces dicen lo que no tienen que decir, hablan como no tienen que hablar, acuden a lo que no tienen que acudir. Somos más fáciles, la mayoría del pueblo cristiano, de asistir al médico, de buscar al hombre, al prestamista, qué sé yo, según la necesidad, que meternos un tiempo en la presencia de Dios y esperar la orden del cielo, la manifestación del cielo, las obras del reino y ver el propósito de Dios cumplirse, que es manifestarnos en un pensamiento diferente. Dios dice a Jeremías, desde Jeremías, porque pensamientos de bien y de paz tengo para darte el fin que esperas. Así que, amados, los procesos no son otra cosa sino propósitos para progresar en el Espíritu. Tu desierto no es para que mueras físicamente, para que mueran cosas de la carne, sí. Tu proceso es para que veas y conozcas al Dios que resucita a los muertos. Así que hoy digo, levántate con pensamientos diferentes. Cambia tu manera de pensar
y cambiará tu manera de vivir. Aun si usted lee libros de positivismo, de gente que ha sido próspera y es próspera, y de pronto usted no lo encuentra hablando de nada de principios bíblicos ni de Dios, sino de cosas que tienen que ver con su fe en el universo, ese humanismo, encuentra usted ahí, si analiza una realidad espiritual que ellos viven aún sin conocerla, y tienen un nivel de prosperidad que es física, pero no tienen la prosperidad mayor que es la espiritual. Digo, una prosperidad económica, y no tienen la prosperidad del Espíritu. Pero nosotros, los hijos de Dios, hemos sido llamados a andar en la prosperidad del Espíritu, que tiene que ver con una renovación de nuestra mente. Por eso la palabra dice: renovaos en vuestra mente. La palabra dice que nos renovemos para que comprobemos. Escuche, si nuestra mente se renueva, vamos a comprobar algo que es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Yo encuentro religiosamente a mucha gente diciendo: es que es la voluntad de Dios que yo sufra, que tenga esta enfermedad, que muera de esto, así lo quiso Dios. No, eso es religiosidad. Los pensamientos de Dios son otros, pero tú los vas a comprobar cuando te renueves. ¿Y cómo te vas a renovar? Vigilando tu mente, manteniéndote, escuchando palabra, leyendo las escrituras, confesando la palabra, teniendo un tiempo profundo, teniendo un tiempo de calidad, de comunión, de oración, de declaración, de búsqueda en Dios. Escuche, y cerrando más la boca, porque muchas veces la puerta por donde el enemigo ha entrado para traer enfermedad, para traer crisis, para traer asolamiento, para traer confusión, para traer dolor, para traer perturbación, para traer destrucción de hogares, de familias, ha sido a veces y muchas veces es nuestra propia boca. Porque ¿qué es lo que confesamos? Eso es lo que estamos por recibir. Hoy Dios nos invita, hoy el Padre nos invita a renovarnos en el Espíritu y a entender que todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo agradable, todo lo que es para bien nuestro, proviene del cielo. Amados, 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 les bendigo y hoy declaro un tiempo de renovación y una mentalidad de reino en ustedes, y proclamo que hoy el cielo nos entrega los diseños del Espíritu y nuestra visión va a cambiar porque nuestra mente es renovada y hablaremos destinos de vida y no de muerte. Te bendigo. La gloria es del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu verdad. Gloria a tu nombre, Señor. Amén.